a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Oremos al Señor. Padre celestial, Dios poderoso, tu palabra, Señor, hoy está delante de nosotros y por tu voluntad estamos aquí. Queremos pedirte humildemente, Señor, que abras nuestros corazones y nuestro entendimiento para entender las verdades del Evangelio, que prepare nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, para que sean renovados a la luz de la verdad. Hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes a ver la gloria de Cristo en medio de estas palabras, Señor, y que las podamos poner en práctica en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Antes de continuar, quisiera hacer un breve recuento de lo que hemos estudiado en el libro de Filipenses. Recordemos que ya hemos estudiado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, que finalizó el pastor Carlos el domingo pasado. Y es preciso entender que en Filipenses es una carta dirigida a una iglesia que, por lo que vemos en el mismo texto, era una iglesia fiel, una iglesia apegada a las Escrituras y una iglesia que estaba en la lucha junto a Pablo, predicando el Evangelio constantemente. Recordemos que Pablo escribe esta carta a los filipenses estando en la prisión, lo cual es un contexto importante para todos los sermones que se han predicado. Y que sus circunstancias no han detenido el avance del Evangelio. Eso lo podemos ver en el capítulo 1 de Filipenses. Al contrario de lo que pudiéramos pensar, Dios ha usado esas circunstancias soberanamente para su gloria, y Pablo expresa su profundo afecto pastoral por la iglesia y ora para que crezcan en amor y conocimiento y discernimiento. Si tuviéramos que destacar el tema central del capítulo 1, es como Cristo como el propósito supremo de la vida. Por eso Pablo declara en el capítulo 1, versículo 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso él exhorta a la iglesia a vivir como es digno del Evangelio, permaneciendo firmes, unidos y sin temor a la oposición que se pueda presentar como parte del sufrimiento del llamado del cristiano. En el capítulo 2, Pablo aborda la mente de Cristo y la vida en humildad. Hace un llamado a la iglesia a la humildad y a la unidad, exhortando a la iglesia a ser de un mismo sentir, como el que hubo también en Cristo, dice Pablo. Por eso vemos allí el famoso himno cristológico en el capítulo 2, desde el versículo 6 al 11, donde Cristo, siendo Dios, se humilló voluntariamente hasta la muerte de cruz y por ello fue exaltado por el Padre. El capítulo 2 nos enseña humildad y obediencia como el camino de la verdadera grandeza en el reino de Dios. Pablo anima a los creyentes a vivir una fe activa y obediente. Y
finalmente presenta a Timoteo y a Epafrodito como ejemplos vivos de ese carácter cristiano. Y Filipenses 3 nos muestra a Cristo como el supremo valor y la meta del creyente. Por eso él dice en el versículo 3, el versículo 9 del capítulo 3 dice: no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo. Pablo describe la vida cristiana como una carrera espiritual en este capítulo, en la que el creyente prosigue hacia la meta. Aún no habiendo alcanzado la perfección final, concluye recordando que la verdadera ciudadanía del creyente está en los cielos, donde espera al Salvador. Recordemos lo que nos decía el pastor Carlos: ahora estamos asidos a Cristo, es decir, estamos unidos, apegados a Cristo, y por ende nuestra ciudadanía pertenece al reino de los cielos. Para el título del sermón de hoy, de Filipenses capítulo 4, versículo 2 al 9, tenemos el carácter de servir a Cristo. Coloqué allí 2 puntos: paz. El carácter de servir a Cristo, paz. Y el tema de este sermón, o que estaremos abordando hoy, es la paz como el carácter visible de quienes sirven verdaderamente a Cristo. Repito nuevamente: la paz como el carácter visible de quienes sirven verdaderamente a Cristo. ¿Cómo estaremos desarrollando esta idea? Hablemos de la idea exegética. El hecho de que Cristo gobierna a su pueblo por medio de su gracia, los creyentes tienen un llamado a servirle viviendo en paz. ¿Cómo se ve esa paz? Preservando la unidad entre los hermanos, descansando en la paz de Dios mediante el gozo y la oración, y cultivando un carácter moldeado por la verdad. Eso es lo que la idea que estaremos desarrollando hoy. Hermanos, todos tenemos un anhelo de paz. El mundo constantemente expresa la necesidad de la paz. De hecho, digamos, la situación más abundante que podemos ver en el mundo hoy, y que podríamos decir en la definición más contraria a la paz posible, es que el mundo se encuentra en guerra. Y vemos, tanto en los noticieros como en redes sociales y en diferentes medios, cómo el mundo está en constante conflicto. Conflictos en diferentes sentidos. Pero nosotros anhelamos paz, ¿dónde? En nuestras relaciones, en nuestra mente, en nuestro corazón. Sin embargo, muchos creyentes viven en conflicto, ansiedad y confusión interior. Veamos que el apóstol Pablo escribe esta carta desde la prisión. Él no lo escribe, no escribe a una iglesia en crisis doctrinal. Si contrastamos la enseñanza de Pablo a los filipenses y contrastamos con la enseñanza a los corintios, nos damos cuenta de que la iglesia de Corintios manifestaba síntomas de una iglesia que estaba enferma en muchos sentidos. Pero vemos que Pablo a esta iglesia le enseña que servir a Cristo no es solo hacer cosas para Él, sino reflejar su carácter. Y uno de los rasgos más visibles del carácter de Cristo en su pueblo es la paz. Entonces, hoy estaremos desarrollando 3 puntos principales. El primero es la paz entre los hermanos, que va desde el versículo 2 al 3. El segundo es gozando de la paz, que va desde el 4 al versículo 7. Y finalizaremos con los versículos 8 al 9, que será
o estaremos hablando del carácter de la paz. Vayamos al texto y leamos lo que nos dice la palabra de Dios. Ruego a Evodia y ruego a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ese es nuestro primer punto, los primeros dos versículos de Filipenses, versículos 2 y 3 de Filipenses capítulo 4. Ahora hagámonos una pregunta. ¿Por qué Pablo reprende a la iglesia o reprende a Evodia y Síntique? ¿En qué sentido Pablo está hablando a esta iglesia al reprender a estas dos hermanas? Y pensemos también en qué realidad tenemos presente en nuestras vidas o qué situaciones se podrían presentar en nuestras vidas que nos llevan a meditar en este conflicto. Debemos entender que luchamos constantemente con diferentes realidades. Es una realidad que siempre tenemos conflictos con otros creyentes. Es una realidad que hay ansiedad persistente en nuestro corazón. Y también es una realidad que muchas veces tenemos una mente desordenada y mal dirigida. Y por ende estas luchas suelen robarnos la paz. Sobre todo una paz que por lo que vemos en el Evangelio nos ha sido asegurada por Cristo. Entonces, hermanos, el problema no es la falta de salvación en nuestras vidas, sino una débil apropiación del Evangelio en la vida diaria. Es decir, el problema más grande ha sido solucionado. Ahora el Señor nos insta a que vivamos una vida diaria sometidos al Evangelio. Entonces, estamos poco apropiados de eso. Y analizando el texto, Pablo comienza con un ruego pastoral. Porque él dice, ruego a Evodia y ruego a Síntique. Y este ruego, de cierta manera, es una exhortación amorosa. No lo está diciendo de manera impositoria o autoritaria. Lo está haciendo como una exhortación amorosa. Y el llamado que les hace a Evodia y a Síntique, parece ser por el conflicto que había, es que tengan un mismo sentir. Tener un mismo sentir no significa pensar igual en todo. Creo que nadie puede pensar igual que el otro o un pensamiento exactamente igual, sino más bien una disposición espiritual en una misma dirección. Es decir, una mentalidad sometida a Cristo. Ya hemos hablado de que Cristo es nuestra meta, ya hemos hablado de que Cristo es nuestro fin. Entonces, ¿hacia dónde debería ir nuestros pensamientos o nuestro sentir? Debería estar sometido a Cristo. Por eso el fundamento es claro. De un mismo sentir en el Señor. Entonces, debemos no pensar igual en todo, sino tener una disposición espiritual sometida a Cristo. ¿Cuál es el fundamento? En el Señor. Aquí Pablo nos está recordando que ya estamos unidos a Cristo. Que ya le pertenecemos a Él. Por eso podemos ver que la reconciliación que se presenta aquí no se logra por la simpatía personal, sino por la unión con Cristo, por la unión común con Cristo. Hermano, si tienes un conflicto con un hermano, tú lo primero o al primero que debes mirar es a Cristo, porque Cristo ya pagó por sus pecados y por ende, en esa misericordia que Cristo ha mostrado, nosotros debemos estar
de acuerdo. Si tú no estás de acuerdo con que Cristo ha perdonado a tu hermano, entonces no estás en la misma dirección que está Cristo. ¿Estamos claros? Entonces, no se trata solo de una reconciliación o de empatía personal, no se trata de que te caiga bien o no. Se trata de la unión con Cristo. Por eso, en el versículo 3, Pablo recuerda que estas mujeres combatieron juntas en el Evangelio. Y esto está señalando que hubo una cooperación activa y sacrificada. Recordemos el contexto de estas iglesias. La iglesia, si pudiéramos decirlo de alguna manera, la iglesia de Filipenses también debió sufrir persecución. Ellos sufrían juntamente con Pablo el encarcelamiento. Entonces, no es como que ellos hoy estuvieran reunidos aquí como estamos nosotros libremente y demás, sino que la lucha por la predicación del evangelio muchas veces era hasta secreta, oculta, porque eran pueblos que estaban dominados por los romanos. Por ende, había otras religiones predominantes y por ende había otras directrices, incluso de persecución contra la iglesia. Entonces, Pablo dice que ellas combatieron juntas por el evangelio. Por eso le dice a ese compañero, ¿no? A ese compañero: asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, Calvino nos dice, en relación a esta exhortación de Pablo, que la concordia humana, ¿qué es la concordia? Lo contrario a la discordia. La concordia cristiana no se fundamenta en el temperamento humano, sino en la comunión con Cristo. Hermanos, la paz en la iglesia no hace de evitar conflictos, sino de resolverlos espiritualmente en Cristo. Recordemos lo que dijo Cristo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido ¿a quién? Al mundo. Ahora, cuando el texto nos habla de compañero fiel, no tenemos certeza de a quién Pablo se está dirigiendo, pero sí todos concluyen que era un miembro respetado de la comunidad, que entre otras cosas pues recibía la comunicación que Pablo estaba enviando. Y Pablo menciona a alguien llamado Clemente, que también estuvo colaborando con él, y por eso dice que cuyos nombres están en el libro de la vida. Hay gente que atribuye este nombre a Clemente de Roma, pero digamos no es simplemente una alusión. No se puede comprobar que sea Clemente de Roma quien estaba pues dirigiendo la iglesia de Roma en ese entonces. Hermanos, es importante ver que este pasaje nos recuerda que aún en las iglesias fieles pueden surgir conflictos. Evodia y Síntique amaban al Señor. Ellas servían al evangelio, pero estaban en desacuerdo. Pablo no les dice que tienen la razón, les recuerda algo más importante. Ambas pertenecen al Señor. La paz en la iglesia no comienza cuando todos pensamos igual, sino cuando recordamos que Cristo es más importante que nuestras diferencias. Servir a Cristo implica estar dispuestos a ceder, a pedir perdón, a buscar la reconciliación, porque la unidad del cuerpo de Cristo vale más que ganar una discusión. Es decir, Pablo está recordándole a ellas que no hay nada más importante que estar unidos, porque el fruto de su unión, o digamos, su unión no surge de su buena amistad ni de su camaradería, sino de su unión con Cristo. Es por eso que tú y yo estamos unidos a Cristo y por ende estamos unidos a otros hermanos en el mundo que hacen parte de su iglesia. Entonces, eso es lo primero que Pablo nos está enseñando.
a través de estos primeros versículos. Cuando hablamos de este compañero espiritual, Martín Bucero interpreta a este compañero fiel como un líder espiritual, encargado de preservar la unidad. Para él, este texto prueba que Dios usa medios humanos ordenados para restaurar la paz en la iglesia. Entonces, hermanos, podemos ver que aquí el conflicto no está invalidando su fe y que la reconciliación es una prioridad del reino de Dios. Si Cristo vino a reconciliar nuestra relación que se rompió en el Edén para acercarnos al Padre, la prioridad en la iglesia debe ser la reconciliación entre los hermanos. Es decir, hermanos, si en tu corazón hay un sentimiento de un tipo, fulanito me cae mal, si en tu corazón piensas que sientes o tienes un resentimiento hacia una persona, lo primero que tienes que hacer es mirar a Cristo. Es el primer paso que debes dar. Segundo, debes perdonar. Leíamos en Marcos, ¿no? Lo que leía hoy el hermano en Marcos, que cuando estemos haciendo nuestras oraciones, perdonemos, ¿sí? Así como Cristo nos ha perdonado a nosotros. Entonces, es importante tener presente esto siempre. ¿Por qué? ¿Para qué nos sirve esto? Pues porque protege la unidad de la iglesia, humilla el orgullo personal con el que tanto luchamos y busca la reconciliación por amor al Evangelio. Entonces quiero hacerte una pregunta. ¿Hay alguna relación rota que estoy justificando en lugar de someterla al señorío de Cristo? ¿Existe alguna enemistad que estamos alimentando o que estamos manteniendo sin tener presente el señorío de Cristo? Meditemos en ello. Vayamos ahora a nuestro punto 2, desde el versículo 4 al versículo 7. Recordemos lo que dice Filipenses capítulo 4:4. Nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, vemos en este versículo que Pablo dice regocijaos. Y lo está diciendo como un imperativo, lo está diciendo como un mandato, si quisiéramos llamarlo. Es necesario gozarse. El gozo cristiano es continuo y su objeto es el Señor, no las circunstancias. ¿Qué dice la primera pregunta del catecismo menor? ¿Cuál es el fin qué? Principal del hombre. Vivir para la gloria de Dios y qué? Y gozar de Él para siempre. Ese es el mandato que Pablo está ratificando. Luego hace una exhortación a la gentileza. En el versículo 5 describe una mansedumbre paciente, una moderación que fluye de la confianza en Dios. Entonces, la razón es clara. ¿Cuál es la razón? El Señor está cerca. El Señor está cerca no solo porque ya viene, sino porque está presente entre nosotros. Por eso Pablo en el versículo 6 prohíbe la ansiedad. Por eso dice, por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Porque esta es una preocupación que divide el corazón. Hermano,
este remedio no es psicológico, es espiritual. Por eso Pablo habla de oración, habla de ruego y habla de acción de gracias. Es decir, que la medida para la ansiedad que puedas sufrir o que puedas estar sintiendo tiene una solución y es Cristo. Tiene un enfoque y es Cristo. Tiene una salida y es Cristo. Por eso dice, por nada estéis afanosos. Ahora, debemos tener presente también que al regocijarnos, Pablo nos está mostrando un hábito de vida. No nos está mostrando como que tics para la vida cristiana, no. Nos está mostrando algo que debemos cultivar. No son emociones momentáneas. El gozo no se fomenta de manera efímera. El gozo es una acción constante, una acción diaria, ¿sí? El cual el Señor nos ha mandado, o Pablo está mandando a la iglesia. ¿Para qué? Para que tengamos gozo en el Señor. Y si quisiéramos encontrar un antídoto teológico contra la ansiedad, es este, ¿no? El gozo del Señor. ¿Por qué? Porque desplaza la confianza del yo hacia Cristo. Lo que antes podías creer que estaba en tus manos, ahora vas a confiar en que está en manos de Cristo. Por eso, hermanos, la paz no es producida por la disciplina humana, sino otorgada soberanamente por Dios como fruto de la justificación. Pablo nos lo está recordando y se lo está recordando a estos hombres. Ustedes ya están, o estos cuyos nombres ya están en el libro de la vida. Quiere decir, tú has sido justificado por Cristo y ahora tienes acceso a esa vida eterna. Ese debe ser el origen de tu gozo. Entre otras palabras, aquí Pablo nos enseña que la paz no depende de que todo salga bien, sino de confiar que el Señor gobierna todas las cosas, soberanía, providencia. Él nos manda a gozarnos aun cuando las circunstancias son difíciles. ¿Quién lo estaba escribiendo? Alguien que estaba en la cárcel. Porque nuestra seguridad no está en lo que vemos, sino en Cristo. Por eso, hermanos, cuando nos llenamos de ansiedad, Dios no nos rechaza, sino que nos invita a hablar, primero que todo, con Él en oración. ¿Qué es lo primero que haces cuando estás preocupado? ¿A quién llamas cuando estás en problemas? Cada vez que llevamos nuestras preocupaciones a Dios, Él promete cuidar nuestro corazón. Por eso la paz de Dios no significa que los problemas desaparecen, sino que Dios camina con nosotros en medio de ellos. Por eso el salmista lo llama, ¿no?, como un poderoso gigante, ¿verdad?, que camina con nosotros. Hermanos, recordemos, y Calvino nos decía, el gozo cristiano no depende de las circunstancias. Brota de la unión con Dios, con Cristo. Hermanos, el gozo es un acto de fe, no una negación del dolor. El creyente no se regocija porque todo esté bien. Creo que hoy el hermano Lácides oraba y decía que muchas veces nos gozamos, que pedimos perdón al Señor porque muchas veces nos gozamos porque tenemos una cuenta de banco, o porque nos salió alguna circunstancia favorable, se dio. Y en definitiva para nosotros puede ser una fuente de gozo. Por ejemplo, cuando te pagan el sueldo, cambia tu estado de ánimo.
pero esa no debe ser la fuente de nuestro gozo. Nos debemos gozar porque Cristo está en control, porque Cristo reina. Recordemos lo que nos decía el pastor Carlos. El reino de Cristo ya ha sido establecido y por eso debemos gozarnos nosotros. Esa es la fuente de nuestro gozo. Cuando vemos el texto gentileza, cuando dice vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres y el Señor está cerca, no estamos hablando, o digamos que no se está hablando de una debilidad. Se está hablando de un dominio propio nacido de la confianza en Dios. No somos gentiles simplemente por el hecho de que las personas vean que lo somos, ¿sí? Sino que la gentileza debe ser una evidencia visible de una fe viva. Por eso, si creemos que el Señor está cerca, entonces escatológicamente podemos creer que Cristo volverá. Cristo regresará. Pero además, espiritualmente, sabemos que Cristo está presente en nosotros. Por eso, la cercanía del Señor libera al creyente de responder con dureza. Entonces, me voy a inventar un dicho. Dime cómo respondes y te diré quién eres. Dime cómo respondes y te diré a quién perteneces. ¿Estamos siempre con los guantes puestos? Meditemos en eso, porque es lo que Pablo está haciendo el llamado a la iglesia, no solo a los filipenses. Es relevante para nosotros hoy entender que como hijos de Dios, que tenemos la paz de Dios en nuestro corazón, somos gentiles, gentiles de gentileza, no gentiles del término que se refiere a las personas que no pertenecían al pueblo judío. Es decir, somos nosotros amables, respondemos con amabilidad. Por eso les dice, versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, con acción de gracias. Ya te decía, el Señor nos da el antídoto para luchar contra la ansiedad. Por eso te decía, la solución no es psicológica. El Señor nos da una respuesta espiritual ante este tipo de problemas. ¿Ustedes creen que Pablo no sufría de ansiedad en medio de esas circunstancias? ¿Ustedes creen que él no se angustiaba y se preocupaba? Sus palabras pudiesen indicar que era un superhombre. Pero él ha dicho, o más bien en textos anteriores ha manifestado aquí en Filipenses, que todo eso que él era, ¿no?, que perseguía a los cristianos, que era más judío que los judíos, que era más adelantado a sus hermanos judíos, es decir, que sabía mucho más que los otros. Todo eso lo daba por basura, por amor a Cristo. Hermano, nada de eso, ni nuestro conocimiento, nuestros méritos, ni los logros personales que obtengas. Gloria a Dios por eso. Pero nada de eso puede ser más importante de que tú seas un hijo de Dios. Nada de eso puede ser más importante de que tú representas a Cristo. Nada de eso puede ser más importante de que tú y yo estamos unidos a Cristo. Si nuestros logros, si nuestros bienes materiales, si lo que sabemos es más importante que esto, y no lo demostramos, querido hermano, entonces meditemos si realmente estamos unidos a Él. O, en su defecto, estamos luchando con ciertos pecados
que nos hacen ver como orgullosos, que nos hacen ver como afanosos. Creo que todos luchamos con eso. ¿Cuántas veces el hermano Lázaro no nos ha dicho que él es impaciente, por ejemplo? Yo también soy impaciente, lucho con la impaciencia todos los días. Lucho con mi orgullo todos los días. Porque, hermanos, todavía habita en nosotros una naturaleza pecaminosa que ha sido permitida por el Señor para que dependamos de Él. Esta mañana leía en Génesis, si no estoy mal, 14, o escuchaba la Biblia en audio, y Abraham, cuando derrotó al rey de, no sé si fue de Sodoma o Gomorra, no recuerdo la ciudad, pero el rey le decía que no se llevara todas las cosas, o sea, que le dejara algunas cosas. Y la respuesta de Abraham era que no iba a tomar nada para que él no dijera que Abraham se había hecho rico porque le había quitado las cosas a ese rey. Y entre otras cosas, lo que pude ver es que Abraham estaba desacreditando o tratando de mostrar que la victoria provenía del Señor y no simplemente de la obra de sus manos. Recordemos que el creer que sería padre de naciones le fue contado a Abraham por justicia, es decir, Dios lo denominó o lo hizo justo por haber tenido fe en la promesa en Dios. ¿A qué voy con esto, hermanos? La Biblia nos muestra que las veces en las que nuestro orgullo predomina, los que perdemos somos nosotros. Porque Dios aborrece a los soberbios. Lo dice en Proverbios. Entonces, hermanos, vemos a través de este texto, ¿sí?, donde el Señor nos está diciendo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración, en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Cuál es el resultado de eso? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces podemos ver aquí que Pablo nos está mostrando o está hablando de que hay un hábito de vida en torno al gozo, no de emociones momentáneas. Hermanos, por eso es necesario, y lo vamos a ver ahora a partir del capítulo 8, que entendamos cuál es el carácter de la paz en la vida del creyente. Te dirá, hermano, bueno, tengamos paz, estemos en paz, confiemos en Cristo, pero ¿cómo se comporta esa paz en la vida del creyente? Y Pablo nos lo dice. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, nos está diciendo el Señor que nuestros pensamientos se deben llenar de esto. Y esto es una práctica diaria. Dime que tantas veces lees la Biblia en la semana y me vas a mostrar cuánto sabes de la Biblia. Dime qué tanto oras entre semana y me vas a mostrar cómo está tu confianza en Dios. Por eso, hermanos, el Señor nos manda a meditar en esto. Primero, en lo que es verdadero. Hermanos, la mentira es muy frecuente en nuestras vidas.
Mentimos muchas veces en el día. Mentimos no solo con nuestras palabras, sino con nuestros gestos. Mentimos en nuestros pensamientos, nos creemos las mentiras que el mundo nos dice y que Satanás nos dice. Y si alimentamos nuestra mente con eso, entonces eso es lo que va a dar fruto en nuestro corazón. Eso es lo que va a dar fruto en nuestro corazón. Todo lo que es verdadero. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y si pensamos en todo lo verdadero, entonces lo que Pablo nos está diciendo es que tengan la mente de Cristo. No solo nos lo dice aquí, hay otro texto que lo dice, que debemos tener la mente de Cristo. Pero en esto se refleja la mente de Cristo, en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto pensad. Por eso, las virtudes que Pablo menciona aquí, cuando habla de la palabra virtud, no son subjetivas, son objetivas. La paz requiere una mente gobernada por la verdad. Por eso, él, cuando hace referencia en el versículo 9, si lo leemos, dice: lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, esa es la instrucción que Él nos está dando, ¿no? Que el Señor nos está dando a nosotros como iglesia. Por eso, aquí el texto nos está señalando una acción deliberada y constante. El creyente debe dirigir su mente activamente. Pablo lo que está diciendo es: tu pensamiento debe coincidir con tu conducta. Si piensas en la verdad, tus actos, ¿sí?, resultarán en eso. Por eso, él nos muestra que la paz no es solo un estado interior, sino el resultado de una vida gobernada por la verdad. Hermanos, ¿qué podemos ver aquí? Que la santificación es progresiva. Y que el Señor nos ha dejado, y ya el hermano Lacide nos hablaba en la predicación sobre los frutos de la carne y el fruto del Espíritu, que la forma de alimentar esos frutos del Espíritu en nuestra vida es ¿a través de qué? De la oración, de la lectura de la palabra, ¿sí?, del ayuno, de la vida en comunidad, ¿sí? Por eso debemos pensar en eso. Por eso entendemos que la santificación es progresiva. Es de todos los días. El Espíritu renueva la mente ¿mediante qué? Mediante la palabra. Y el creyente sirve a Cristo cuando disciplina su mente. Cuando tú disciplinas tu mente en esto que el Señor nos está diciendo, en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo amable, en lo de buen nombre, en todo lo que tenga virtud, y si es digno de alabanza, hermano, estamos poniendo nuestra mente al servicio de Cristo. ¿Cómo lo hacemos? A través de su palabra. Por eso, hermanos, no hay paz en una mente que se alimenta de mentiras. Y el servicio a Cristo, el llamado que Pablo hace, el servicio a Cristo debe tener coherencia entre la fe y la vida.
es vivir la fe en la vida práctica, en la vida diaria. Pablo nos está mostrando que día a día, con lo que permitimos entrar en nuestra mente y en la forma en la que vivimos, y lo que pensamos influye cómo actuamos y en cómo tratamos a los demás. Si llenamos nuestra mente de mentira, enojo, impureza, vamos a perder la paz. Pero cuando buscamos la verdad, lo bueno y lo que agrada a Dios, nuestra vida empieza a reflejar el carácter de Cristo. Por eso quiero que te quites, ojalá el Señor nos permita quitarnos este velo de nuestra mente. La paz no es solo vivir en tranquilidad, sino de vivir de una manera que honre al Señor todos los días. Esa es la verdadera paz. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz que le permitía a los apóstoles rechazar cualquier intención de querer corromper el evangelio. Recordemos aquel que quiso comprar los poderes de Pedro, por llamarlo de alguna manera. Yo quiero eso que tú tienes. La respuesta de Pedro fue: tu dinero perezca contigo. Hermano, porque esto no se puede comprar. Si existiera, un cantante dice que le dice a Dios, deberías inventarte la pastilla de la fe porque yo la mantendría hasta el tope en el botiquín. Hermano, si existiera una pastilla, le garantizo que sería una de las más vendidas en el mundo, porque todos quieren paz. Pero ¿qué tipo de paz quiere el mundo? El mundo quiere tranquilidad. El mundo quiere vivir una vida alejada de Dios. Es decir, el mundo hoy le dice a Dios: déjame tranquilo. Esa es la paz que el mundo te vende. Es más, muchas de las iglesias modernas, por ejemplo, y eso se ve no solo en las iglesias, en los conciertos y demás, usted siempre ve que el pianista o quien está ejecutando siempre está tocando una pista ahí de fondo que suena así como medio etérea, como que parece una atmósfera, como que prepara el ambiente y demás, ¿no? Eso es lo que el mundo entiende por paz. Eso es lo que el mundo quiere por paz. Es decir, el mundo quiere una vida y una mente desconectada de la realidad en muchas ocasiones. Entonces, la paz no se consigue estando lejos de Cristo. La verdadera paz que necesitamos como hijos de Dios está en esto que nos está diciendo el Señor. Todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, todo lo puro, amable, lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, y si es digno de alabanza, en esto pensad. Por eso dice: lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Pablo no les está hablando de algo desconocido. Pablo les está diciendo: miren mi vida. Por eso él tiene la confianza de decir: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Por eso les está mostrando, o les está haciendo un recorderis de la enseñanza de toda la carta aquí. Ya hemos hablado de todo esto en todos los sermones que hemos dado. Por eso, hermanos, podemos concluir que Cristo es nuestra paz. ¿Por qué? Porque Él nos reconcilió con Dios, derribó los muros de enemistad y gobierna a su pueblo con gracia. Donde Cristo reina, gobierna su paz.
Por eso, servir a Cristo es vivir bajo el dominio de su paz. Ese es el llamado que el Señor nos hace hoy. Recordemos nuevamente a reconciliarnos con nuestros hermanos, a tener paz entre nuestros hermanos. Recordemos que estar en paz con nuestros hermanos no significa que no estemos de acuerdo en todo, sino más bien que estemos en un mismo sentir respecto a Cristo. Recordemos también que la paz también es un mandato. El Señor nos hace un llamado a la paz y nos manda a regocijarnos con Él. Por eso Él les dice, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. Hermano, gózate con lo que tienes. Gózate por la iglesia que tienes. Gózate por los hermanos que tienes. Gózate con la familia que tienes. Gózate porque eso proviene del Señor. Proviene del Señor, es bueno para nosotros. Ese es el fundamento de nuestro gozo. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Está con nosotros espiritualmente y viene por nosotros. Viene a buscarnos. Y esa es la confianza del cristiano. Por eso podemos decir que tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. No la que el mundo nos ofrece. Nuevamente te recuerdo, hermanos, no puedes mantener la paz o no puedes tener la paz de Cristo si tus pensamientos están enfocados en la mentira, en lo malo. Si tus pensamientos están enfocados en la enemistad, si tus pensamientos están enfocados en la envidia, si tus pensamientos están enfocados en lo que desagrada a Dios. Así que, hermanos, confiemos en el Señor, confiemos en que Él reina y que gobierna en estos momentos sobre nuestras vidas. Y que espero que hoy nuestro deseo sea servir a Cristo. Nuestro deseo sea el estar dispuestos para servirle a Él. Recordemos que cuando llevamos o llenamos nuestros pensamientos de lo que es verdadero, entonces estamos disponiendo nuestra vida y nuestra mente para servir a Cristo. Oremos al Señor. Padre Dios, soberano es tu nombre. Ante ti estamos hoy, Señor. Es tu palabra vida